a hablar un poco de la presencia del cómic en la exposición Tiempos Convulsos, que se puede visitar en el IBAM. Esta exposición, que trata de las relaciones del arte con esos momentos de la historia claves que generan convulsión, confusión, esas dinámicas propias que hemos tenido en las últimas décadas y sobre todo en el siglo XX, pues vistas a través de la mirada del arte y también, evidentemente, del cómic. Vamos a empezar. Una de las primeras partes en las que vamos a encontrar en esta exposición es la relación del arte con la violencia y el poder. Y ahí el cómic ha sido testimonio primero de las diferentes expresiones de la violencia, de la guerra, del dolor que ha habido a lo largo de la historia. El cómic ha sido siempre una forma de testimonio de la realidad social. El cómic es un arte democrático, es un arte que nace del pueblo y que genera su discurso para el pueblo, de una manera muy alejada de lo que es la censura habitual, muy alejada de lo que es un discurso más elitista. Ha sido de siempre un arte fuera del arte, un arte no considerado, y eso le ha permitido ser, en ese sentido, mucho más anclado en la realidad social de su momento, y muchas veces lo que estamos leyendo en los cómics no es más que una metáfora de la sociedad, de la coyuntura, del momento que se está viviendo. Un ejemplo lo tenemos en la perfecta relación que tiene el cómic con la guerra civil. En los últimos años hemos visto cómo el cómic ha sido uno de los elementos que primero ha tratado la contienda española, y en particular uno de los autores que más lo ha tratado ha sido Carlos Jiménez. Carlos Jiménez es el inventor de la memoria histórica de este país. Prácticamente se puede decir que fue el primero que, avant la lettre, ya habló de memoria histórica a través de su obra Paracuellos, de la que hablaremos más adelante. 36-39, de la que tenemos una muestra en la exposición, es precisamente la reflexión que hace Carlos Jiménez acerca de la guerra, retratando precisamente a los que no salen en, en los libros de historia. 36-39 es un relato de los que no escribieron la historia. Otro relato que podemos encontrar, muy diferente, es el de Sento Llovell a través de un médico novato, una obra que refleja la realidad también de la contienda, vista en este caso a través de la mirada del suegro del autor, que escribió un libro, Nunca se fusilan domingo, que es el que adapta el dibujante. El cómic nos permite una mirada diferente, una mirada simbólica a través del dibujo a muchos elementos que en la novela se dejan pasar simplemente. El cómic da una lectura nueva, da una mirada nueva que sirve de relación, evidentemente, en este caso, entre la obra original y la reflexión del autor. Incluso el cómic nos permite ciertas ficciones alrededor de la guerra civil. Vittorio Giardino, el autor italiano, dedicó una de las aventuras de su saga a las aventuras de Max Friedman, precisamente a la guerra civil española. Enmarcó un thriller tradicional dentro del contexto de la guerra civil, y eso le permite dobles reflexiones. Sin duda, el franquismo también ha sido uno de los puntos de reflexión importantes para el cómic, y posiblemente, como decía antes, el que más ha hecho en este sentido es Carlos Jiménez. Paracuellos, comenzado, pensemos, en el año 1976, reclama la memoria de aquellos que estaban en los colegios del auxilio social al acabar la guerra, de esos niños abandonados, en muchos casos, sin padres, que los habían perdido durante la guerra o que estaban encarcelados y que sufrían terribles maltratos dentro de de estas cárceles para niños, prácticamente, ¿no? Eh, Jiménez consigue una expresividad tremenda de su dibujo y consigue trasladarnos precisamente esos sentimientos y esas sensaciones como nadie. Eh, Incluso nos transmite también el cómo los tebeos fueron una manera de escapar de esa terrible realidad. Jiménez también fue responsable de una obra como España, una grande y libre, y es que el franquismo también ha sido retratado desde el cómic. Posiblemente dos de las obras que mejor lo retratan en esos momentos iniciales de la transición son las francografías del Cubri y España, una grande y libre, de Jiménez. La obra del Cubri son una serie de imágenes, metáforas, muchas veces trampantojos a veces, de realidades que en ese momento no se podían hablar, de precisamente ideas que estaban sobre la mesa, pero que muchos todavía no se atreven a hablar. España, una gran libro, publicada en el Papus, una de las principales revistas satíricas de la transición, pues precisamente refleja toda esa realidad del día a día. Algunas de las páginas
de España y la Guerra Libre son recordadas como, por ejemplo, las reclamaciones de amnistía a los presos políticos, o, por ejemplo, la lectura política que hace del Requiem por un campesino español de Ramón J. Sender. Ahí también podemos ver en la exposición la diferencia importante que hay dentro de lo que es el cómic de el arte acabado, el arte ya impreso, a el proceso creativo a través del original. Se pueden ver una serie de originales donde podemos ver cómo el autor va trabajando, preparando precisamente ese material que será reproducido y donde estará el arte final. No solo ha tratado la Guerra Civil Española el cómic, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial en el cómic francés ha sido profusamente tratada. Posiblemente el que mejor la ha tratado es Jacques Tardy, con un álbum primero que era La Guerra de las Trincheras, donde ya expresaba toda esa polémica de lo que es la guerra y de lo terrible que puede llegar a ser la guerra, hasta finalizar en su última obra sobre la Primera Guerra Mundial, donde ya su grito es evidente, es puta guerra, el horror, es expresar directamente el horror. Las imágenes del horror a través del cómic adquieren una nueva lectura, adquieren esa fuerza narrativa que las hacen pues el discurso más fuerte contra la guerra que podemos encontrar. Es curioso que no solo los franceses han tratado la Primera Guerra Mundial. Joe Sacco, que posiblemente sea uno de los autores más interesantes del panorama actual y que ha dado lugar prácticamente a lo que hoy conocemos como el cómic periodístico, a realizar reportajes periodísticos en formato cómic, lo que permite la inclusión de elementos novedosos, como el uso de elementos simbólicos, como el uso de otro tipo de formas, pues ha realizado este tapiz, este gran tapiz de la Gran Guerra, en una forma muy curiosa porque es una imagen de varios metros de longitud donde se hace un recorrido a la realidad de la guerra. Es evidentemente una reflexión sobre lo terrible que es la guerra, pero también es curioso que es un homenaje al tapiz de Bayeux, posiblemente uno de los referentes de lo que hoy conocemos como cómic, de lo que conocemos como narrativa dibujada, ¿no? Donde precisamente se narra la invasión normanda, ¿no? Ahí precisamente vemos cómo el cómic tiene también una historia que no se renuncia en ningún momento a ella. La exposición tiene otros ámbitos y uno de ellos es el cuestionamiento de las imágenes, nuevas imágenes que nacen de maneras diferentes de entender el arte. Y el cómic ahí ha estado también, siempre. Cuando el pop art nace precisamente de la reflexión del cómic, de la reflexión sobre el cómic, sobre la forma en la que la cultura popular ha tratado la narración visual. Y es muy interesante que algunas de las primeras eh, versiones del pop art tienen un reflejo inmediato en el cómic francés, en obras como Jodel, como Pravda, y que influencian todo el movimiento de la figuración narrativa y que llegan a España a través de un autor como Miguel Calatayud, que bebe como una esponja todas estas influencias y las plasma en una historia puramente de espías, como es Peter Petraque, pero donde el aspecto visual es claramente deudor del pop art, de Edelman, de todos los grandes de la figuración narrativa. Esta, esta influencia del pop art y de la figuración narrativa quizás tiene uno de sus elementos más importantes en los cómics que hicieron el equipo Crónica y el equipo Realidad. Cómics, por desgracia, inéditos, porque la censura no permitió publicarlos, ya se consideraba que los cómics debían ser para niños por la ley de publicaciones infantiles y juveniles, pero que reflejan la inquietud y la importancia que para equipos artísticos como el equipo Crónica y el equipo Realidad tenía el cómic. Lo vemos después en su evolución a lo largo de la historia, pero estos cómics que son del año 69 ya marcan claramente el camino que van a seguir artísticamente estos creadores. Por supuesto, dentro del cuestionamiento de las imágenes tenemos que incluir el underground, precisamente el cuestionamiento de toda la cultura establecida que se hace desde Estados Unidos a través de fanzines combativos como Zap Comics y de figuras como Robert Crumb. Pero no debemos olvidar que la relación de cómic y arte es mucho más estrecha. Evidentemente el cómic es un arte que se propaga también influenciando a los demás. No solo tenemos una influencia de las artes en el cómic, sino del cómic en las artes.
la figuración narrativa, autores como Liechtenstein o como el equipo Crónica que hemos comentado antes, beben del cómic. Pero también tenemos algunos autores que utilizan el cómic de forma muy clara, como por ejemplo el Ro, en este collage inmenso de cómics superheroicos con los cuales está denunciando la situación de Bagdad y lo que es la invasión iraquí por los americanos, pero utilizando precisamente los cómics de superhéroes. La exposición tiene también una parte dedicada a la disidencia del cuerpo, también uno de los puntos fundamentales de nuestro tiempo, de esa convulsión alrededor de la identidad. Y el cómic también está presente, evidentemente. El cómic va a estar presente aquí a través de dos obras fundamentales españolas. Por un lado, Anarcoma. Nazario es sin duda nuestro Robert Crumb, es el gran impulsor del underground español, es el que dio sentido a los cómics del rollo, a toda una manera diferente de entender el cómic a partir de los años 70. Y cuando nace el Víbora, la revista, la primera revista underground española por antonomasia, como una evolución, evidentemente, de otras publicaciones como Star o las propias publicaciones del rollo, recogiendo toda esa tradición comiquera, pues el gran protagonista sería Nazario. Y Nazario para esta revista crea un personaje absolutamente provocador y diferente, que es Anarcoma, un personaje transexual que, estamos hablando del año 79, que vive aventuras policíacas dentro de un ambiente provocador, radical y violento, donde el sexo forma parte obligatoria de la aventura. Debemos de colocar evidentemente en su contexto. Esta obra en el año 79 era muy, muy provocadora e incluso me atrevería a decir que hoy lo sigue siendo porque pone precisamente sobre el tapete, pone precisamente en viñetas lo que nadie quería expresar en ese momento. Otra obra fundamental también de los años 80, de los primeros años 80, es Manuel no está solo, de Rodrigo. Una obra tremendamente impactante, es una de las primeras obras de temática homosexual, de temática gay, que se hacen en España, y además es una de las obras que mejor reflexionan sobre una realidad y un contexto histórico, un contexto donde todavía había una represión clara hacia cualquier expresión LGTBI, donde había una ocultación evidente de cualquier cuestión de género, y donde la obra de Rodrigo expresa precisamente todas esas contradicciones entre la realidad personal, la realidad urbana, que también forma parte fundamental de esta obra. Es muy, muy interesante en la obra de Rodrigo cómo se representa esa relación erótico-urbana del hombre con su contexto que en este caso es la ciudad, con un contexto donde se vive en la noche, donde se vive fuera del circuito oficial que marca la sociedad. La obra de Rodrigo gráficamente es brillantísima, como podemos ver. Es además una obra de una reflexión profundísima y que marca sin duda uno de los momentos álgidos del cómic español. Por último, la exposición dedica un espacio a las periferias urbanas, a esas periferias tanto de la ciudad como de la propia Europa, ¿no? Y es muy, muy interesante que dentro de esta parte haya también una presencia del cómic. La presencia del cómic que tenemos en periferias es precisamente a través de la obra de Francesc Ruiz, Wasim. Es una deconstrucción súper interesante de el cómic como forma de expresión de lo que antes decía, como una forma de expresión que se evita de alguna manera las censuras porque no está en el punto de mira de la oficialidad y eso le permite pues entrar dentro de ciertas reflexiones que posiblemente no estarían permitidas. Wasim lo que toma es una revista de cómic clásica de Marruecos y juega con las portadas, juega con portadas reales, con portadas falsas, para generar un contraste entre los discursos reales, los discursos censurados y los discursos alternativos. Como toda la obra de Francesc Ruiz, precisamente trabaja el cómic como un elemento fundamental de la voz del pueblo, como un elemento fundamental de la cultura popular y a través del cual podemos hacer
una segunda lectura de la realidad, una segunda lectura de lo que realmente estaba ocurriendo. Como vemos, a lo largo de tiempos convulsos de esta exposición, el cómic se expresa exactamente como un arte más, como una forma más de expresión que nos permite otros tipos de lecturas, otros tipos de sensaciones, otros tipos de expresiones que muchas veces no han sido consideradas, pero que podemos ver que están exactamente al mismo nivel que cualquier otra. Muchas gracias.